Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos amanecen? días. Adiós. Buenos días. Bien, bien. Tenemos 26. Está bajita la asistencia. ¿Cuántos nos retiraron? Creo que ayer me enteré que se ha retirado uno. Pues no volvió a clase, no participó en el examen final, ni se asistiendo al laboratorio. ¿Se les ha retirado algún miembro de equipo, aparte del que ya me contaron ayer? ¿Idea? Señor. ¿Se les ha retirado algún compañero de laboratorio o algo así? ¿Que se han No, dado señor. cuenta? No. No, señor. A ver, quién sabe qué tendrá. Hoy no quiero poner cámara. Me da pereza hacer esto todos los días. Esto acá. Listo, gente. ¿Cuál es la definición más general de la fuerza? Y de paso hablamos, creo que ayer hablamos un poquito de eso. La B, ¿no? Ok, ¿por qué nosotros no tenemos la A? Me está diciendo la masa por el cambio de velocidad, es decir, aceleración, ¿cierto? Podemos llegar a tenerla por acá. Bueno, que siendo técnicos, me está diciendo que la velocidad cambia, pero no me dice con respecto a qué, ¿no? Digamos que la A, perfecto. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la B me está diciendo que el cambio del movimiento, de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Es decir, la sumatoria de fuerzas sería igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Es cuál de las dos? La B. Bueno, podemos la B. llegar incluso de la B, con la B a la A, que es la más general, ¿listo? Nosotros cuando definimos como la derivada del momento con respecto al tiempo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El momento está definido como la masa por velocidad. Entonces podemos llegar a derivarlo. Es Masa por que, o velocidad. sea, ahí dice la definición general de fuerza. Sí, La que conocemos de masa por aceleración es solo para masas estacionarias, o sea, que no varían. exacto. Y es de aquí de esta derivada. O sea, aquí nosotros podemos llegar a decir, bueno, es la derivada donde si la masa es constante, pues sale de la derivada, entonces me queda solamente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la aceleración. ¿Listo? Pero si esta masa no es constante, si varía con respecto al tiempo, yo tengo que derivarla. Es decir, tengo que derivar el primero por el segundo sin derivar más... perdón, sí, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero ahora sí por la derivada del segundo con respecto al tiempo. ¿Listo? Y esa es la aceleración. ¿Ok? Allá lo que les decía es, esta ecuación para ejercicios donde la masa pierde, la masa cambia con respecto al tiempo, a veces se mira más como por el lado de la izquierda, es decir, se mira más esta ecuación, esta, que es la conservación del momento, el cambio del momento con respecto al tiempo. Si es igual a cero, entonces el momento de un sistema se puede llegar a conservar. No hace falta llegar a mirar en fuerzas, por así decirlo, según la ley de Newton, cuando ya se tiene algo que vamos a ver en el tercer corte, que es la conservación del momento lineal. ¿Listo? Entonces, esa parte de los cambios de masa podemos hacer unos ejercicios sencillos, pero a veces no es fácil llegar y mirar en dónde o de qué manera interactúan las fuerzas entre un objeto, por ejemplo, y el material, no sé, el gas, el oxígeno comprimido o lo que sea que él está expulsando para propulsarse, pero sí podemos mirar el efecto que tiene eso en el momento lineal, o sea, cómo está cambiando la masa y la velocidad del objeto. Entonces se puede llegar a plantear más fácil por otros lados, por así decirlo. Entonces lo podemos llegar a mirar. Listo, y de esa ecuación me queda entonces la forma general de dos términos.
¿ok? Mientras tengamos masas constantes, esto no nos va a servir. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bien, pero si tenemos una masa variable, pues tendremos que usar toda la ecuación. Y dependiendo del ejercicio, usar otras cosas que nos faltan por ver. Bueno, ¿qué opinas de la 2? ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? Es falsa. La Escuché música. La fuerza aparece como consecuencia del cuerpo acelera. ¿Ya lo hicieron? Listo. Pues claro, no es que ¿qué, estaba en el taller. qué pasaría? Perfecto. ¿Qué pasaría con la magnitud de la aceleración experimentada por una partícula de masa constante directamente proporcional a la fuerza neta experimentada e inversamente proporcional a la masa? ¿Es verdadero? Obvio. ¿Y por qué despejar la aceleración de esa ecuación? Bueno, ¿y saben que esa ecuación tiene un valor histórico? O sea, esta fue la primera definición de la ley de Newton. Sí, fue la forma en la que se escribió, por así decirlo, la primera vez. O sea, tiene su importancia histórica. La aceleración igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sobre la masa. Igual, esa fue la primera forma en la que se hizo las observaciones. O sea, se observó con una fuerza constante, se suponía la gravedad o cualquier otro tipo de fuerza constante, y se hacían observaciones de aceleración. Entonces, lo importante era la aceleración, no la fuerza. Sí, la fuerza era un medio para explicar la aceleración. Bueno, ya la cosa cambió. La C la acabamos de ver, la B, ¿por qué? ¿Por qué la determinación de la dirección de la aceleración viene determinada por la dirección de la fuerza neta? La masa es un escalar. Exacto. Si tuviéramos la definición de fuerza completa, no solamente la parte vectorial estaría indicada por la aceleración, ¿no? Tendría también una parte vectorial en la velocidad y una en la aceleración. Entonces la suma de las dos me va a determinar hacia dónde va la fuerza neta. Pero si la parte de la izquierda no existe, solamente tendremos entonces, de pronto esta ecuación, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y ese escalar, cuando usemos el producto por un escalar, no podemos llegar a cambiar la parte vectorial, la dirección del vector de fuerza. A menos que el descargado sea negativo. Entonces tenemos que mirar los casos en los que la masa es negativa. Nunca. ¿Listo? Es la única opción del vector de fuerza es que me apunte en la dirección del vector de aceleración. Bueno, la sumatoria de todos los vectores de fuerza, la fuerza neta, me tiene que apuntar en la dirección de la masa por aceleración. Y eso lo vamos a hacer en muchos de los ejercicios. ¿Listo? La sumatoria de todas las fuerzas la vamos a igualar o vamos a tomar muchos sentidos vectoriales en la dirección de la aceleración. La dirección del sentido del movimiento, hacia dónde va a moverse, hacia dónde tiende a moverse con respecto al tiempo. Está muy bien. Listo. Esa completamente mala. No es el huevo y la gallina, que son indistinguibles uno del otro, ¿de acuerdo? No es que un cuerpo comience a acelerarse de un momento a otro y por lo tanto entonces aparece una interacción. Primero aparece la interacción con el otro cuerpo, digamos dos planetas. Si aparecen dos planetas, ¡pum!, se teletransportan. El efecto de esos campos gravitacionales, saben que se propagan como ondas. Se publicó hace poco, se probó esa teoría de Einstein. Es decir, se mueve el cambio de la gravedad alrededor en el espacio a la velocidad de la luz. Entonces se crea el campo gravitacional a la velocidad de la luz y por tanto, como hay esos dos cuerpos ahora, comienzan a acelerarse uno con respecto al otro. Listo. Uno hacia el otro, si no tienen velocidad angular, uno alrededor del otro si tienen alguna velocidad. Entonces empiezan a orbitar o se estallan, depende, cómo se forma el sistema solar. De más del 90%, no recuerdo qué porcentaje, de la masa del sistema solar falló, por así decirlo. Más del 90% de la masa del sistema solar se estrelló una contra otra, formó una reacción de fusión y formó el Sol. Y el pedacito que lo logró tener una cierta velocidad angular, ese polvo se
formó y quedó los planetas, que ya tenemos nuestra velocidad. Si la perdemos, colapsamos al Sol. Si tenemos una más grande en algún momento, nos salimos de órbita. Pero los pocos planetas que lo lograron hacer, pues es un éxito que parece un milagro, pero se repite mucho en los sistemas solares. Que siempre haya al menos unos cuantos cuerpos orbitando una estrella. ¿Listo? ¿Qué pasaría con esta? Si solo actúa una fuerza sobre un cuerpo, ¿es posible que la aceleración sea igual a cero? Creo que esta ya la discutimos un poco, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, ya lo habíamos discutido. Ajá. ¿Cuál sería? La D. Bueno, yo puedo llegar y tener cero fuerzas contra un cuerpo y la aceleración sería cero. Puedo llegar a tener dos fuerzas sobre un cuerpo y hacer que la aceleración sea cero, o tres o cuatro, pero no puedo llegar a tener solo uno. Es decir, puedo llegar a tener un planeta. ¿Listo? Tengo esto, otro cuerpo. Obligatoriamente la fuerza neta de ese planeta tiene que estar dirigida desde la izquierda. Que él tiene que empezar si siempre va a tener la fuerza de atracción gravitacional hacia allá, pues él no le queda de otra sino colapsar con él, ¿de acuerdo? Puede llegar a tener la fortuna, que es lo que les decía ahorita, de que tenga una cierta velocidad en alguna dirección. Si tiene alguna velocidad en esa dirección, pues podría llegar a orbitar. Bueno, creo que el de la izquierda es el pequeño. Pues pongámosle que es un agujero negro. ¿Listo? Entonces él podría llegar a orbitar alrededor de ese objeto. Lo puede hacer en una órbita circular o podría llegar a tener una órbita elíptica. Supongamos si la velocidad inicial no es tan perpendicular al objeto. ¿Listo? Entonces son diferentes cosas que se pueden llegar a pasar en la órbita de planetas. Esa única fuerza podría llegar a cancelarse sola y únicamente si me aparece un segundo objeto. O podemos llegar a tener configuraciones de 3 incluso, colocando casi que todas las masas iguales, o 4 o 5. La única que yo no puedo llegar a equilibrar las fuerzas sobre un objeto es con una sola. Sí, nunca. El resto me puedo llegar a inventar siempre una configuración en donde la sumatoria de fuerzas sobre él podría llegar a ser 0. ¿Listo? ¿Qué opinan de esto? Si un cuerpo está en movimiento, ¿es posible que la fuerza neta ejercida sobre él sea 0? No. ¿Qué dicen? No puedo ir a velocidad constante, entonces Claro. Ojo, sí, es si posible. la sumatoria de las fuerzas sobre un cuerpo son igual a 0, lo único que quiere decir, voy a colocarlo por acá. ¿Está en reposo o hay velocidad constante? Ajá, entonces tenemos una velocidad que podría ser una velocidad constante, o sea, no está prohibido. O la velocidad 0, una de dos. Pero ya me depende de algo que no tengo acceso con una sola ecuación diferencial, con esta. ¿Okay? Necesito acceso a condiciones iniciales, porque estamos hablando ya de aceleración. Estamos hablando de que ahí hay una ecuación diferencial, porque acá va la derivada del tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero pues no tengo ese valor de la velocidad con respecto al tiempo, excepto que lo que está dentro o es constante o es 0. Yo necesito una condición inicial, necesito esto en algún ejercicio. Normalmente cuando hacemos ejercicios de fuerza no necesitamos saber el valor de ese vector, así sea un dato, o sea, así sea que la velocidad parte desde 0, que me diga, es un movimiento en una sola dimensión, pero necesito conocerlo. ¿Sí? Si lo conozco, perfecto, lo utilizo porque de pronto el ejercicio involucra algo de cinemática, pero si no, no hace falta. Si lo que necesito es calcular fuerza neta o algo por el estilo, de la parte de la izquierda casi siempre va a estar el enunciado. ¿Okay? Eso es una condición inicial de cinemática, algo que nosotros vamos a necesitar. Bueno, segundo, si la aceleración de un cuerpo es igual a 0, implica necesariamente, ¿qué? Está allá.
Ah, ok, no, es otro. Aunque ese también ya lo miramos. ¿Qué opinan de la segunda? La aceleración de un cuerpo es igual a cero, implica necesariamente que no actúa ninguna fuerza sobre este. Falso. Falsa, sí. Falso. Pueden simplemente cancelarse. Listo. Que la sumatoria de fuerzas sea cero, no es más. Bueno, la fuerza de gravedad sobre un objeto de 3 kilogramos es 3 veces mayor que sobre un objeto de 1 kilogramo. ¿Por qué el objeto de mayor masa no cae con mayor rapidez? Porque la proporción de fuerza y masa es la misma en ambos. Entonces da la misma aceleración. Perfecto. Pero pregunto, ¿lo entendieron? Despejó la aceleración, compañeros. Exacto. Si tenemos aquí un objeto sometido a un campo gravitacional, por ejemplo, aquí podemos llegar y decir, bueno, está la fuerza gravitacional y ese objeto tiene la masa m. Si nosotros triplicamos la masa del objeto, la pregunta es, ¿qué pasaría con la fuerza que está haciendo la parte gravitacional? Y no se necesita mucho análisis porque la respuesta está en esta ecuación. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos de la parte izquierda que la fuerza gravitacional es igual a la masa por la gravedad. Vamos a elegir. ¿Listo? De la parte derecha tendríamos fuerza gravitacional igual a mg, el mismo término, dejando un espacio. Aquí tenemos 3 veces la masa. ¿Qué vamos a tener de la parte de la izquierda para que tengamos la misma aceleración porque lo tenemos que despejar? Vamos a tener 3 veces la fuerza. ¿Okay? Entonces ahora sí, siempre que yo despeje alguna de estas dos ecuaciones, la aceleración, voy a obtener la misma aceleración constante que es lo que ocurre en este planeta y en todos los planetas. ¿Okay? Entonces el hecho de tener 3 veces la masa, lo único que hace es que haga 3 veces la fuerza con el otro cuerpo. O sea, mayor masa, mayor fuerza. Y la gravedad siempre queda constante. Para cualquiera de los dos casos. ¿Listo? ¿Qué pasaría entonces si yo dejo caer una bola de boliche y unas plumas? ¿Caen al mismo tiempo o no? Sí, claro. ¿Seguros? Pues allá depende de la resistencia del Sí, aire y la forma, despreciando la pero resistencia del aire, sí. técnicamente en el espacio sí caerían al mismo tiempo. Vamos a ver En el qué es un vacío. experimento. and it's pumped out to the conditions of outer space. Lo escuchamos. No necesitas escuchar. Bueno, no sé. Galileo's experiment was simple. A See ver. which fell fastest. Listo. Tienen unas plumas y una bola de boliche en un laboratorio y lo van a dejar caer. Eso es todo lo que están haciendo. Mentira. Caen más rápido la bola de boliche porque pesa más, decía alguien por ahí. Es que la pluma también, la forma y todo eso, como que en vez de caer Ajá. directamente, empiezas a... Vale, esta es una cámara de ultravacío. Miren la dimensión de la puerta, los casi que metros de acero. Ok, ¿por qué a esa cámara le van a extraer con una bomba muy poderosa la mayor cantidad de oxígeno posible? Y de material particulado, o sea, cualquier cosa que pueda llegar a haber dentro de La ella. fricción. Sí, para contener la presión que hay cero, que es negativa con respecto al exterior, porque donde no aguante, por así decirlo, esa presión negativa con respecto al exterior, la sala se estalla, se implosiona, entonces queda una bolita, más o menos. ¿Listo? Entonces, las puertas tienen que ser muy resistentes. Y cuando hacen el experimento de nuevo, pero ya en el vacío, pues usted ve lo que acabamos de ver. No interesa cuál sea la masa que haya adentro en condiciones de cero fricción. Y eso es lo que están eliminando con el aire, al quitar el aire. ¿Okay? Fricción de la pluma con respecto al aire. Un material que ya está diseñado para tener fricción con el ambiente, la naturaleza. Para hacerlo más antiaerodinámico posible, pero para darle sustentación al ave.
Si desorganizada de cierta manera es muy aerodinámica, pero así como tal una pluma es muy poco aerodinámica. Es un material que cumple varias cosas. ¿Por qué? Pues por la forma en la que ella tiene pelitos, por así decirlo, esas membranas que tiene, están diseñadas para tener una cosa llamada velocidad terminal. Es decir, yo suelto una pluma y casi que desde el instante en que yo la suelte, ya ella adquirió su velocidad terminal. Sí, es cierto, actúa la aceleración, es una fuerza que va hacia abajo, pero también me actúa hacia arriba una fuerza llamada fuerza de fricción. Y si yo hago la gráfica de velocidad versus tiempo, yo no voy a ver una línea recta. Yo voy a ver rápidamente que al principio pudo haber tenido una línea recta con una cierta pendiente, pero rápidamente decae a un valor y se queda en ese valor por siempre. Cuando un paracaidista llega y abre el paracaídas, lo que hace es que la velocidad, que era lineal, empieza a volverse un valor fijo y ojalá ese valor sea el valor de velocidad terminal, el cual ya el cuerpo humano puede llegar a aguantar el impacto contra el piso. Entonces se salva. Eso. Yo creo que ya la mayoría de ustedes sabían de esto, al menos los que hablan, no sé los demás. Pero es un experimento viejo, sencillo, que le hubiera gustado tener a la gente en la antigüedad. Porque era uno de los debates con los que les decían, no es cierto, yo tengo aquí una pluma y tengo una bola de acero y los suelto al mismo tiempo y miren lo que pasa. E incluso llegaban y hacían bolitas de papel, cosas por el estilo, y entonces decían, mire, pues que esta tiene la misma figura, ¿no? La misma, o un material, una cajita de papel o lo que sea, y una más resistente y la lanzaban. Y decía, pero mira, la de papel parece que flotara, que no sé qué. Y la forma, el área transversal de las dos es la misma, entonces en teoría deberían caer igual, y no pasaba, pero pues ya eso es otro efecto. Piénsenlo más como, ¿qué pasaría con una pelota de acero o una pelota de plástico en el agua? ¿Sí? Ya estamos hablando de la densidad del material en un fluido, y en el mundo en el que nosotros vivimos también se puede llegar a modelar como un fluido, solo que es un fluido pues que no es tan denso como el agua. Tiene otras cosas, pero es un fluido, entonces hay que mirar la densidad del material con respecto al fluido. Es Arquímedes. Ahí están las cosas. Bueno, hagamos esto. El ejercicio me dice, el cable que sujeta un montacargas de 1800 kilogramos soporta una tensión máxima de 25 newtons. ¿Qué aceleración máxima dirigida hacia arriba debe tener el montacargas sin que el cable se rompa? ¿Listo? 25 newtons. ¿Cuántos newtons serán 20 kilogramos de fuerza de atracción gravitacional? Si nos lo multiplicamos por la aceleración de 10, por ejemplo. 200, ¿no? Sería el peso. No, que tenemos 25 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, nos daría 25. ¿Qué? Ah, perdón, 200, tiene usted toda la razón, Está pensando en 2 kilogramos. Bueno, creo que esta tensión máxima, voy a cambiarla acá rápidamente. Sería muy poca. Demasiada. Esta tensión máxima es tan pequeña que si la hacemos con este valor, nos va a dar que la aceleración necesaria es negativa. Muy grande. Es negativa, no es negativa, porque no puede llegar a tener una aceleración hacia arriba, tiene que tener una aceleración hacia abajo. O sea, tiene que, literal, el montacargas acelerar hacia abajo para impedir que 1800 kilogramos rompan algo que se rompe con 2 kilos de peso. Listo. Entonces, la respuesta va a ser un poquito rara. Entonces, hagámoslo con 25.000 newtons. ¿Sí? Sí, yo podría con una pluma llegar y sostener una tonelada de peso, pero tendría que acelerar la pluma casi a que la aceleración de la gravedad. Así de sencillo. ¿Para qué? Para que mi peso que yo tenga esté casi que en caída libre y lo poquito que pueda resistir la pluma, pues está haciéndole una fuercita hacia arriba, pero mínima. Casi que los dos estamos en caída libre. ¿Vale? Ese sería el truco, el resultado. Bueno, acá podemos llegar y modelar esa... Realmente pues sería, cable, me lo imagino, si hiciéramos el diagrama de fuerzas solo serían en el eje Y, ¿no? Entonces sería la sumatoria de la fuerza en Y igual a la masa por la aceleración. Sí, y claro. De ahí se despeja la aceleración. O sea, sería dividir la tensión que va hacia arriba
menos el peso que va hacia abajo sobre la masa. Pues tenemos la masa que es 1800. Sí, pero hagámoslo, organicémonos para hacer al menos el primer ejercicio que vamos a hacer bien. ¿Listo? Aquí tendríamos, ojo, la masa M, y su compañero nos habló de algunas fuerzas. ¿Hacia dónde nosotros dibujamos la tensión y qué tipo de fuerza es esta? Contrario al peso. En ese caso. Para este caso. Vale, la tensión la hace otro objeto y la tensión para este objeto se hace en el punto de contacto con el otro objeto, es decir, esa es una fuerza de contacto. Si nosotros quisiéramos dibujar aquí la tensión entre la caja y la cuerda, el pedacito, iría casi que en ese punto, ¿de acuerdo? E iría hacia arriba para el objeto. ¿Hacia dónde iría si yo estuviera analizando la cuerda? En ese mismo punto. Señor. ¿Hacia dónde iría la fuerza de tensión si yo analizara la cuerda? Y quisiera analizarlo acá, en este punto. Pues también hacia arriba, ¿no? No, para nada. La cuerda no siente una fuerza hacia arriba porque entonces la cuerda simplemente subiría. La cuerda siente la tensión que hace el objeto sobre ella. Es decir, la tensión es simplemente un nombre. La tensión podemos llegar a colocarle N, porque es una fuerza de contacto, entonces debería ser una fuerza que nosotros llamamos normales. ¿Ok? La cuerda, ojo, la cuerda le hace una fuerza a la masa de manera que se siente alada hacia arriba, es una fuerza hacia arriba, pero la masa también le hace una fuerza a la cuerda y se la debe hacer hacia abajo. ¿Por qué? Tercera ley de Newton, que no la hemos visto formalmente, todas y cada una de las fuerzas vienen en pares de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces yo tengo que ver la fuerza hermana a esta tensión cuando yo revise el otro objeto. ¿Ok? Porque las fuerzas pares hermanas van en objetos diferentes, nunca en el mismo objeto. Entonces, señor, ¿de dónde salió el 25.000 newtons de la tensión? Lo coloqué, se acaba de llegar. O sea, es que no, yo escuché que usted estaba hablando lo de 200 y todo eso. ¿Sí? Ah, bueno, 2 kilogramos por 10 de aceleración. ¿Cuánto me da ese peso? Eso es lo que estábamos mirando, un análisis rápido. Sí, entonces ya, con 2,5 kilogramos ya tenemos esos 25 newtons. Mire cuánto pesa esto. Ah, se hizo un error. Sí, o sea, es intentar mantener una bola de boliche con una pluma. Usted no puede hacerlo sin que se rompa, a menos que empiece a caer, casi que acelere su mano en dirección de la gravedad. Entonces ahí se puede llegar a compensar un poquito la aceleración, para que sea más pequeño, menos fuerza y no se rompa. Entonces queda un poco raro. Básicamente ya no vamos a usar el valor de 25, sino 25. No, sí, uno más grande. Ah, ok, listo. Es que o 1500 o lo que sea. Usted empezó a usar eso y yo dije, bueno, ¿y de qué está hablando los 200? ¿De qué me perdí? Y pues mi compañero dijo 200, yo le dije, pero ¿por qué? O sea, yo entendía no salían los 200, pero yo dije, pero ¿por qué estamos trabajando ese valor? Y me iba a traer los valores. Sí, pero ese 25 newtons está raro. Muy bajito. Profe, que si ahorita puede pasar el video de la clase por el Discord, es que Juan Manuel no pudo entrar. ¿Por el Discord? ¿Por el YouTube? Sí, o sea, el video de esta clase. Siempre está en YouTube. Ah, ok, listo. ¿No? ¿Y en Discord está el enlace? No sé, no he revisado la verdad, o sea, porque no he tenido que ver ninguna clase. Sí, está en YouTube. Ah, vale, listo, gracias. Ni que fuera tan grande las cosas. Aquí están los apuntes. Por ejemplo, este es el apunte de ayer. Y aquí está consulta videos, aquí está el enlace a la lista. Ahí está, a uno, aquí. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Es como la regla, no me acuerdo qué regla es, pero hay una que dice que debe familiarizarse. Ok. Ya, qué pena. No, usted no, porque todo es para usted, para su amigo. Listo, tenemos aquí la masa. Podemos mirar la otra fuerza que le está actuando, que es la fuerza gravitacional, es decir, el peso. Ok, esa es la fuerza gravitacional. También se le conoce como peso, W, y por supuesto no es más sino expresar la fuerza que nosotros tenemos como la masa por la aceleración que tiene la Tierra, es decir, la gravedad.
Listo. Esa segunda ley de Newton también. Fuerza igual a masa por aceleración. Vale. ¿Hacia dónde está la aceleración del cuerpo? Es decir, ¿hacia dónde está la tendencia a moverse? Hacia abajo, pero debería ser hacia arriba. Bueno, este es el efecto de una fuerza, ojo, el efecto de una fuerza, pero el objeto tiene solamente una tendencia de moverse, es decir, ¿hacia dónde está la aceleración? Eso es todo. Hacia arriba, ¿listo? Puedo llegar y colocar aquí también el vector de aceleración, no pasa nada. Bien, uno puede llegar y dibujar todos sus vectores de fuerzas, el vector de aceleración, que también es útil en el dibujito del ejercicio, no hay nada que lo prohíba. Hay unos diagramas que la idea es simplificar un poquito los enunciados de los ejercicios, que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Para este diagrama se aprovecha mucho de una propiedad de las fuerzas, y es que todas las fuerzas que nosotros estamos usando aquí para estos ejercicios se considera que se aplican sobre un objeto puntual. Es decir, yo puedo llegar y cambiar mi dibujo de la izquierda por un puntico. Ya eso lo voy a llamar M. Okay. En el caso de que yo no haga eso, pues yo podría llegar a pensar, bueno, ¿y aquí por qué no le aplico una fuerza en este punto? O sea, una fuerza externa. ¿Listo? Lo podría hacer. ¿Y qué pasa cuando yo aplique esa fuerza externa? Pues que este objeto, como tiene la forma de una caja, esta fuerza externa me va a hacer rotar el objeto. ¿Sí? Pero así como es difícil llegar y mover un objeto que tiene masa, por la ley de la inercia, porque es la medida de la inercia lineal, la masa siempre va a estar ahí, como qué tanta fuerza necesito hacer para moverlo, etc. Yo podría llegar a encontrar una dificultad para rotar también el objeto, y también me depende de la masa y la geometría. Entonces ese tema lo vamos a ver hasta el cuarto corte, cuando los objetos ya no sean puntuales, cuando los objetos tengan algunas dimensiones extendidas. ¿Listo? Por ahora tenemos que usar esa aproximación de decir, no, a mí me interesa solamente objetos que se apliquen a su centro de masa, fuerzas, perdón, de los objetos. Es decir, por ahora mis objetos tienen las dimensiones que no me interesan, que yo lo utilizo para el dibujo, pero siempre voy a llegar a modelarlo a un punto. Su centro de masa está en su centro geométrico, entonces tienen una densidad uniforme, etcétera, muchas aproximaciones. ¿Listo? Entonces ese objeto lo modelo en el punto y sobre él dibujo las fuerzas. Ya. No se recomienda dibujar aquí cosas que no sean fuerzas, es decir, no se puede llegar a dibujar algo así como la aceleración, ¿vale? Pero usted podría llegar a colocar la masa por la aceleración, porque al fin y al cabo la masa por la aceleración es igual a la fuerza neta, o la fuerza neta, cualquiera de las dos. ¿Listo? Lo único que me interesa es, en ese diagrama de cuerpo libre, saber hacia dónde va a ir la sumatoria de todas las fuerzas que tengo ahí. Es decir, cuál va a ser mi ubicación, mi tendencia a movimiento, hacia dónde va a ir la aceleración. Entonces me interesa marcarlo. Muy bien. Yo podría llegar ahora a escribir las ecuaciones para ese movimiento. Acá veo que las únicas fuerzas que hay están en la dirección vectorial de Y. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a calcular en una sola componente, me quito la parte del gorrito vectorial, puedo llegar a calcular la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? ¿Qué fuerzas estarían en esa dirección? Tensión menos peso. Vale, solamente está la fuerza de tensión en dirección de Y, el peso está en contra, así que ya que está en menos Y, lo puedo colocar, voy a colocar en lugar de Wmg. ¿Listo? Masa por gravedad. Ok, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Este sentido vectorial y este sentido vectorial es el sentido positivo, como está en el dibujo. Este sentido vectorial es el sentido negativo. Simplemente el más o el menos me está rescatando el sentido vectorial de un dibujo en dos dimensiones, pero pues realmente solamente tiene cabida en una componente, la componente vertical. Listo. Y aquí ya despejo lo que necesito, que es la aceleración.
¿Ok? ¿Cuánto daría esa aceleración más o menos? ¿Siempre hay que calcular? Sí, sí, señor. Gravedad con 10. Seguimos trabajando la masa 1800, ¿cierto? Porque Sí. $3.8. 3.8. periódico. Medio 4. Ah, esa era la gravedad con 10, ¿cierto? Bueno, Claro. Sí. Como trabajamos 9,81. le da 4.08. Pero no importa. Tenemos una aceleración de 3,08 metros sobre segundo. Hacia arriba puede llegar a acelerarse con una fracción de la gravedad. ¿Listo? Un poco, casi que la mitad. Casi que la mitad. ¿Qué pasa si él se acelera, o si él se acelera un poco más rápido? Yo creo que voy a despejar también esta ecuación, pero voy a despejar la tensión. ¿Listo? Bien, si él tiene una mayor aceleración, es decir, si ese término es más grande, la tensión que tiene que soportar va a ser mayor. Quiere decir que si él tiene una aceleración, por ejemplo, de 5 metros sobre segundo al cuadrado, esta tensión tendría que tener un valor más grande y ya no podemos hablar de ese límite de 25.000 newtons, por lo tanto la tensión de la cuerda se rompe. ¿Qué quiere decir? Que si este es un ascensor o algo por el estilo, nosotros no podemos llegar a tener una aceleración más grande que aproximadamente que la mitad de la gravedad. ¿De acuerdo? No podemos hacer que el ascensor se acelere hacia arriba a más de la mitad de la gravedad o simplemente el ascensor se rompe. Entonces tiene un límite. Sí, porque eso es lo que puede llegar a soportar la carga. Quiere decir que objetos que se mueven el solo hecho de tener ese movimiento va a generar más estrés, más fuerza sobre alguno de sus elementos. Miren lo que está haciendo la tensión, está carreando, ¿no? Tiene que carrear la fuerza del peso y tiene que proporcionar aparte la aceleración, por eso es que aquí tenemos los dos términos como positivos. Mientras que la aceleración se ve colaborada, ayudada por la fuerza que está cargando todo el sistema, la tensión, y disminuye por la parte del peso. Entonces, esta clase de comportamientos en las ecuaciones lo vamos a ver muy seguido, ¿vale? Que la fuerza que está proporcionando realmente el movimiento, me van a aparecer aquí los términos de las cosas que él está haciendo como positivas, y la aceleración se ve afectada por las cosas, las fuerzas que llegan y proporcionan valga la redundancia, la aceleración del movimiento, menos fuerzas que se oponen al movimiento, como por ejemplo fuerzas de fricción. Aquí deberían estar menos mg, menos alguna fuercita por acá de fricción. Es un resultado relativamente normal. ¿Listo? Sí, señor. Por ahí en un CPS que me hicieron una consulta, uno de fuerza, por aquí aparecía peso, aceleración, creo que fricción, pero era este tipo Sí, de labor que tenía esa fuerza, ¿sí? ¿El del Hacer bloque que se rojo? moviera. Ajá. Pero si tuviera la aceleración, pues tendríamos que quitarle componentes, quitarle cosas, porque pues, son cosas que se están oponiendo a la aceleración del sistema. Bueno. ¿Qué fuerza promedio se necesita para acelerar una bala de 0,01 kilogramos desde el reposo hasta 150 metros en una distancia de 0,6 metros? ¿Qué opinas de este ejercicio? Tengo que hallar primero la aceleración. Tiene cinemática, entonces toca hallar la aceleración. Exacto. Por aquí tenemos valor de la masa. ¿Qué más tenemos? Si necesitamos leyendo. Distancia, velocidad final. Ajá. Desde el reposo hasta 150 metros. ¿Ese también está en los CPS? No. No, señor. Ok, muy bien. V sub 0, velocidad final, que no lo conocemos. Ah, no, mentiras. 150. 150. Oye, eso es muy rápido, ¿no? 150 metros sobre segundo. Sí, bastante rápido. Una fracción de la velocidad del sonido. 540 kilómetros por hora. Ah, más rápido. Y la Ok, distancia. una bala, definitivamente.
La distancia de 0,6 0,6. metros, nosotros cómo podemos llegar a inscribir esa distancia, o sea, ¿cuál es la distancia para este ejercicio que vamos a hacer? Porque decimos, miren el concepto, ¿no? Desde el reposo hasta 150 metros en una distancia de 0,6 metros. Es decir, si esta es mi posición inicial, esta es mi posición final, ajá, vamos a tener un desplazamiento. Listo. Entonces, ¿cómo utilizamos ese desplazamiento, ese cambio de la velocidad y la masa para calcular la aceleración? Pues sí, según la cinemática hay una ecuación que creo que dice que la velocidad final, pero no depende del tiempo, sino de la distancia. Y es velocidad final de cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración por x. Ese, me falta el 2. Ok, esta es la ecuación que me involucra cambio de la velocidad, aceleración y cambio de la posición. ¿Y listo? Y se ¿Con esto lo despeja puedo la calcular? aceleración. Perfecto. Lo podemos hacer en una sola línea. Ok. Velocidad final al cuadrado, voy a pasar la inicial a restar al otro lado. Listo. Y lo que me está acompañando la aceleración, que es el 2 y el delta x, lo voy a pasar abajo a dividir. Se acabó. Ya tengo la aceleración. Ahora me preguntan la fuerza promedio. Bueno, segunda ley de Newton. Todo eso por la masa. Sí. Básicamente. ¿Listo? Y ahí ya sale la que me está preguntando, no cantidad vectorial, ni tampoco tengo forma de saberlo. Fuerza por aceleración. Es la única fuerza. Listo. Eso sería todo para el ejercicio. Bueno, reemplazar valores. Se requiere tener un carro que viaja a 180 km por hora sobre una superficie horizontal en una distancia de 100 metros para evitar que termine hundido en un lago. Si la masa del carro es de 1200 kilogramos, ¿cuánta fuerza se debe ejercer sobre el carro para lograr detenerlo? ¿Qué opinan de esto? Pues Ahí igual. la velocidad final sería 0. Sí, Ya es lo mismo, y el desplazamiento sería 100. Ok, entonces en este ejercicio vamos a tener velocidad inicial, creo que voy a hacer un dibujito, por si alguno de los callados. Ok, y velocidad final igual a 0, listo. No me interesa posición inicial ni posición final, realmente, los puedo dibujar, por supuesto, son puntos físicos en el espacio, pero en ese punto lo que conozco son las velocidades iniciales. También conozco el desplazamiento, que me está dando el ejercicio, de 100 metros, y conozco la masa del carro. Vamos por acá. Pregunta, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ese carro, ¿qué fuerzas debería colocar? ¿Se involucran o no en el ejercicio? ¿Me sean útiles o no me sean útiles? El peso. Mal, fricción. Ok, tendríamos acá el peso. Sí. Tendríamos la fricción, habló alguien por ahí. ¿En qué dirección iría la fricción? Contraria al movimiento del carro. Hacia la izquierda. Vale, con no tenemos, ojo, no tenemos datos para manejar esa fricción, no tenemos datos para llegar a calcularla, no tenemos datos de muchas cosas, pero sí es bueno llegar y saber que la fricción va hacia la izquierda del movimiento que se opone al movimiento. ¿Listo? ¿Hay alguna otra fuerza que me falte por acá? Normal y la del movimiento. Y resulta que sin esas fuerzas normales yo no puedo conocer absolutamente nada de fuerzas de fricción, porque las fuerzas de fricción siempre están asociadas a fuerzas normales, son fuerzas de rozamiento, a menos que sea fricción, por ejemplo, con el aire, entonces tiene su propio tipo de comportamiento.
Pero fricciones contra superficies, necesito conocer la normal, porque hay contacto. ¿Listo? Bueno, toda esta sumatoria de fuerzas, estas que tenemos acá, tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Yo sé que el carro no se está hundiendo. Y digo que no se está hundiendo es, esta normal tiene que ser igual a este peso. O sea, puede ser que los vectores no parezcan igual de largos, pero lo son. ¿Listo? Porque el caso de que la normal sea más pequeña que el peso, mi objeto desciende. Y si la normal es más grande que el peso, mi objeto tiene que ascender. Y no lo está haciendo, no está moviendo en vertical, entonces las dos tienen que ser igual. ¿Qué me queda? Pues que la sumatoria de fuerzas me tiene que dar hacia la izquierda también. Ahí pues con el diagrama de una se ve que el objeto desacelera, ¿no? Sí, exacto, es la única opción que tiene. Si solo tenemos una fuerza de fricción, a ese objeto lo único que le queda es tener una aceleración negativa. Miren algo interesante, tiene desplazamiento hacia la derecha, tiene velocidad, de hecho todo el tiempo hacia la derecha, excepto acá cuando la pierde, y tiene aceleración hacia la izquierda. O sea, estamos desacelerando el objeto, desde una velocidad inicial hasta el reposo. Y listo, el resto se hace muy similar al ejercicio anterior. Esa era la parte que quería que miráramos. ¿Ok? Solo hacemos. Acá como 3 minutos. Háganlo ustedes. Bueno. ¿Alguna duda? Es muy parecido a este, ¿no? Básicamente es la misma ecuación. Tenemos que llegar al final fuerza neta. ¿Señor? Tenemos que llegar al final fuerza neta. Sí. Básicamente le está preguntando la fuerza de fricción. Bueno, sí, porque la normal pues cancela. Sí, no tenemos un coeficiente o algo por el estilo. Le están preguntando las fuerzas en X. No le están preguntando más. Porque no puede llegar a sacar el coeficiente de fricción, no lo conoce. No conoce nada. Lo único que puede llegar a usar cinemática para igualar a la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. Y se acabó. Pero pues la aceleración la tengo y la masa la tengo, entonces ya, con eso. La aceleración la tiene. Pues sí, porque con la fórmula de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Sí, claro, exacto. Sí. Ahí tienen la aceleración. No es necesario hacer lo de las fuerzas, sino con eso ya lo tengo. El ejercicio no lo da. No está en ningún lado. Con eso. No les digo que es muy similar. No, o sea, hallo aceleración y ya, y la multiplico por la masa. Sí. Listo. Bueno, listo, gente. Gracias por venir. Muy amables. Listo, profe. Se cuidan. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.